¿Qué pasó? ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a trazar la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasó? Sí, vamos a sentarnos lo más adelante posible, principalmente pastores que vienen al trazo, por favor. Vamos a ir ocupando los asientos de más adelante, si son tan amables. Siéntese. ¿Ya vino? Pues no. Pásense los pastores acá, todavía hay 2 lugares acá adelante, si son tan amables. Yo voy a decirle a Roberto que ya está esperando la conexión. Ya, pues ya estamos sentados los que estamos ya. Por favor, los que van a venir al trazo lo más adelante que puedan, sentarse para que los que vayan llegando se sienten atrás. Ya el apóstol está conectado, por favor. ¿Listo, Robert? ¿Listos? Bueno, ahí deja uno, pero ponlo primero ahí. Aquí no hay nadie. ¿Ya quedó o qué? Ya estamos. Bueno, rápidamente vamos a platicar una de las responsabilidades que tenemos todo mundo al estar desarrollando un pastorado. Es primero que nada la integridad y la conciencia que cada uno debemos de tener, ¿verdad? Porque es tan sencillo el día de hoy, como la gente desarrolla no solo pastorados, apostolados, ministerios proféticos, ministerios evangelísticos. Es triste ver realmente cómo esa mentalidad golpista de que la persona simple y sencillamente cuando no tiene agrado por estar en un lugar,
simple y sencillamente por medio de un golpe de Estado. Se sale al no estar de acuerdo y establece su propia congregación. ¿Sabe usted cuántas congregaciones verdaderamente nunca debieron de haberse abierto? Pero desafortunadamente fueron abiertas, le reitero, por esa mentalidad de las personas que siempre, dentro de la falta de la integridad y la conciencia ministerial, lo desarrolla. Vamos a platicar un poquito de Juan capítulo 10. El verso 2 dice: mas el que entra por la puerta, oiga, él es el pastor de las ovejas. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese cómo prácticamente a nosotros nos muestran una lista de características de comportamiento. Fíjese cómo nos muestran una lista de características de comportamiento. Algo que debemos de hacer nosotros y entender sobre todo, le reitero, es la identidad. La identidad que nosotros debemos de tener. Yo creo con todo mi corazón que hay mucha gente que Dios pudo haberle llamado a realizar muchas funciones, a realizar un apostolado, un ministerio profético, un ministerio evangelístico. Lo creo con todo mi corazón, yo lo creo, no es ninguna cosa del otro mundo que alguien diga soy apóstol. No tiene nada de raro que alguien fuera apóstol, porque no es por méritos, no es por logros. ¿Sí oyen o no oyen? Sí, amén. Porque veo unos que hacen señas así como que dicen no oigo. Pero si no, ya sabe, déjenos saber para que podamos nosotros corregir esto. Entonces, le repito, no es la gran cosa decir que alguien diga que tiene un apostolado, si no es por méritos. No es por méritos que alguien diga, he hecho méritos para tener este cargo. No, desafortunadamente hay gente que así lo mira, pero realmente no es así. No es realmente que alguien esté desarrollando méritos para alcanzar un apostolado. De la misma manera en el pastorado, tampoco no se trata de hacer méritos, sino se trata de tener la identidad. Jesús empieza hablando y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Pero quiero que ponga atención. Cuando nosotros vemos el misterio en la Escritura, el misterio de la puerta, se va a dar cuenta que había puertas que eran solo para acceso. No eran puertas para entrar y salir. Había puertas que solo era para entrar. Solo para entrar. Y no así para salir. Entonces nosotros tenemos que entender que para desarrollar el ministerio debemos de nosotros hacer conciencia si nosotros tenemos la capacidad de ser una puerta, la persona que entrara a través de nosotros, una persona que entre a través de nosotros a desarrollar una vida cristiana. ¿Qué es lo que va a encontrar cuando la persona entra por nosotros para desarrollar una vida cristiana? ¿Qué es lo que va a encontrar? Porque Jesús dijo, el que por mí entrare saldrá, hallará pastos. Entonces, cuando alguien entra a un ministerio, a la vida cristiana, pero a través de nosotros, ¿qué es lo que encuentra al entrar a través de nosotros?
Porque muchas veces, hermano, la gente dice, yo he oído decir gente, decir es que me gané unas cuantas almas. No entiendo cómo decir me las gané, como si jugó contra alguien, apostó contra alguien y te juego estas almas. O sea, es un poquito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender qué encuentra. Encuentra una religión, una iglesia, un ministerio. O sea, ¿qué es lo que encuentra, verdad? Porque nosotros no podríamos decir, vino aquí a través de mí, entonces aquí se debe de quedar y aquí se debe de desarrollar. No, pues el Señor sabrá. El Señor sabrá lo que tenga que hacer con las personas. Entonces, hay una cosa muy importante lo que el Señor establece. Y quiero que usted piense, si uno no entra a la manera del Señor, si uno no desarrolla a la manera del Señor, dice, esos son ladrones y salteadores. Hay que tener en cuenta eso. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Ya que el ladrón no viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Aquí volvemos al punto. Una persona cuando entra al camino de Dios debe de encontrar una vida nueva, una vida nueva. Pero la pregunta es, ¿encontrará una vida nueva? ¿O qué encontrará cuando llegan al camino del Señor a través de nosotros? ¿Qué es lo que encontrarán? ¿Qué es lo que desarrollarán? Yo quisiera que nosotros miráramos un poquito cuáles son esas características que usted y yo deberíamos de iniciar. Deberíamos de iniciar. Quiero que piense un poquito. Quiero que piense un poquito. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué es que el Señor vino la tentación? ¿Cómo lo tentó? ¿Cómo lo tentó el diablo? Cuando él iba allá, usted sabe, para empezar el ministerio y todo. ¿Cómo lo tentó? A ver, pastor, Noecito. Dios le bendiga, papá. ¿Qué opina, pastor Noé? Díganos, por favorcito. Bueno, nosotros vemos que lo tentó en el hambre, en la adoración. ¿Lo tentó en el hambre, en la oración? Adoración. Ah, en la adoración. Me adorares y el hambre, ¿no? Cuerpo. Ok, dos toques. Sí. Lo tocó 2 veces. Ok. Pastor Javier, ¿qué nos puede decir usted? Pues sí, mi padre, en el hambre, la fama. Lo tentó en el hambre, en la fama. A ver, quiero que pongan atención. ¿Lo tentó en el hambre o lo tentó a ver si era hijo? A ver si era hijo. Entonces, no en el hambre. Él le dijo, si tienes un padre, no hay un padre que deje a su hijo con hambre. Y si eres hijo de Dios, tan solo di que esto se convierta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, quiero que pongan atención. Pero ¿por qué huyó Satanás? ¿Por qué huyó? ¿Por qué se fue hasta la tercera prueba? ¿Por qué no se fue desde la primera? A ver, ayúdenos por favorcito. ¿Por qué hasta el último fue cuando él huyó? Enviamos saludos y bendiciones a todos los hermanos que nos están sintonizando ahí en el Facebook Live. Enviamos un saludo. También mándenos sus respuestas si usted gusta. ¿Por qué, fíjese bien, por qué hasta la tercera huyó? Cuando él iba a desarrollar su ministerio, ¿por qué hasta la tercera fue cuando él huyó? ¿Por qué no en la primera? ¿Por qué no en la segunda?
A ver, Tony, lo veo como que quiere contestar usted, ¿eh? Bueno, lo que pasa que todos, bueno, la mayoría que se ha enseñado es que el diablo quiso tentar al Señor Jesús en los tres planos, en el plano espiritual, en el plano material, en el almático y en la carne, que fue en las tres áreas. Pero nosotros miramos que él siempre lo venció con el escrito está. Claro está que Bueno, miro pues parte. ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué huyó hasta la tercera vez? Porque primero lo tentó en si eras hijo. Si eres hijo, di que esto se convierte en pan. Si eres hijo. Y luego lo tentó, como le contestó, ¿verdad? Como le contestó con el escrito está. La segunda vez lo tienta. La segunda vez ya lo tienta en el conocimiento de la palabra. Ah, pues entonces, como dices que escrito está, lánzate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Pero en la tercera vez lo quiso tentar como Dios. Y cuando lo quiso tentar como Dios, le dijo: escrito está que solo a mí me servirás y solo a mí me adorarás. Y en ese momento se fue. Oiga, primero lo tocó como hijo, por eso no se fue. Luego lo quiso tentar en la palabra, pero cuando le dijo: si postraro me adoras, te doy esto, le dijo: ah, no, momento. Escrito está, que solo a tu Dios adorarás y Él servirás, dándole a entender. Sabes perfectamente que solo a mí me debes de adorar y solo a mí me debes de servir. Y se echó a correr el pobre diablo. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, denle un aplauso fuerte. Entonces, fíjese usted, por favor, por eso es que él no se fue. En la primera vez que lo tentó, le tentó como un hijo. Si eres hijo de Dios. Y esa es la lucha de los cristianos, que todo el tiempo están luchando, el enemigo tentándolos como si son hijos y ellos queriendo aferrados demostrar si son o si no son hijos, están queriendo demostrar. Y la segunda lucha, están queriendo demostrar que saben la palabra, que conocen lo que está escrito. Pero ya en la tercera lucha es si conocemos a Dios y el trabajo de Dios, y si conocemos al enemigo y cuál es su trabajo del enemigo. Por eso Jesús, él dijo, él viene a robar, matar y destruir, es decir, él no viene a que le sirvas, viene a distraer tu atención de que le sirvas a Dios, viene a distraerte de que tú sigas a Dios con el propósito de destruirte. Entonces, yo quiero que usted analice juntamente conmigo cuáles son las características para desarrollar con éxito un ministerio pastoral y que vale la pena que usted y yo busquemos en nuestro interior si están operando en nosotros estas gracias ministeriales para poderlo desarrollar. La primera la encontramos en Lucas capítulo 4, no hay vuelta de hoja. Ahí él empieza su ministerio, ahí él es donde él les dice: hoy se cumple esta palabra, o en otras palabras, hoy inicia esto. Usted sabe, Lucas 4 le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados. Entonces, la primera característica que debemos de tener ministerialmente hablando, oiga esto, ¿hay un espíritu o no hay un espíritu? Si nosotros tenemos la primera característica ministerial, el Espíritu Santo, pero escúcheme bien, estamos hablando de que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo, no que tengamos el sello del Espíritu, porque dice que ya fuimos sellados, es decir, tenemos la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, pero aquí no se trata de que tengas una marca, se trata de que tengas una operación en tu vida, la operación del Espíritu Santo. Por eso es que después de eso dice, el Espíritu lo llevó al desierto. En ese momento empezó a desarrollar el ministerio. El Espíritu Santo en él
y él desarrollando el ministerio que el Padre le había dado. Número 1. Número 2, por cuanto me ha ungido. Y aquí viene el segundo punto. ¿Por qué es importante la unción? ¿Por qué es importante caminar bajo una unción? Y aquí es donde yo le comentaba hace un momentito. Muchas veces nosotros, hermano, hemos desarrollado el ministerio, cualquier área, sin la unción. Y la Biblia dice que la unción viene por la cabeza, dice que desciende por la cabeza, por las vestiduras, y dice que es como ese buen óleo, como ese buen aceite, como esa buena unción que desciende por las vestiduras. Aquí es muy importante. ¿Por qué es importante la unción? Porque es la habilitación. Es la habilitación que se le da a alguien. Es la habilitación que se le da a alguien para incursionar dentro de un ministerio específico. Por eso cuando alguien es ungido, ungían al sacerdote y lo declaraban consagrado para Dios. Ungían a un rey y lo dedicaban para pelear las batallas del Señor. Te ha escogido para que pelees las batallas, para que seas rey de su pueblo. Entonces, tenga usted siempre presente que la unción específica debe de estar en el desarrollo ministerial que estamos realizando, si lo queremos hacer con éxito. Muchas veces nos queremos confiar a la profecía, al sueño, a la visión. Es que yo te vi y yo te vi que tú tienes que tener tu propio ministerio y yo en visión Dios me mostró que tú esto y que tú lo otro. Sí, pero ¿dónde está el Espíritu? ¿Y dónde está la unción? Y número 3, el envío. El envío dice, porque me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a proclamar libertad. Entonces fíjese cómo la primera característica va a definir ya la identidad. Cuando tú tienes el espíritu, la unción y el envío, tú dices, soy una puerta. Ahora sí soy una puerta. Dios me ha enviado. Soy una puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará. Si eres pastor, hallará pastos. Si eres profeta, hallará la palabra. Si eres un evangelista, hallará la salvación. Si eres un maestro, hallará la enseñanza. Si eres un apóstol, hallará los cimientos doctrinales. Denle un aplauso al Señor, no se quede con las ganas. ¿Sabe qué importante es que cuando nosotros poseemos esta primera característica? Y yo quiero decirle, le repito que no son méritos. Si usted todavía no ha sido ungido, usted lo único que tiene que decir es que, mire pastor, pues yo simplemente pedí la cobertura, no he sido ungido, quisiera ser ungido en lo que estoy desarrollando. Estoy desarrollando el pastorado, estoy desarrollando el evangelismo juntamente con mi pastor y entonces va a venir esa habilitación, va a venir ese envío, va a venir esa catapulta que lo va a llevar a una dimensión de desarrollo. Ahora, fíjese bien, número 2, esa es la primera característica del pastor. Número 1, que tiene que tener el Espíritu, la unción y el envío. Número 2, en Mateo capítulo 3, verso 15, Jesús le respondió a Juan, deja, porque acuérdese que Juan no lo quería bautizar. Juan le quería decir, no, lo quería estorbar, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Entonces la segunda característica es que el Señor Jesús le dijo, deja. Es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Yo creo que no cualquiera puede contar en su haber con que haya bautizado a Dios mismo, al Hijo de Dios, pero él era Dios. ¿Cuántos creen que era Dios Jesús? Yo no creo que muchos en su haber puedan decir que cree que yo bauticé al Hijo de Dios. Fíjese, solamente Juan, hermano.
Solamente Juan tuvo ese privilegio. Pero ¿qué tal que usted puede tener el privilegio, hermano, de que dentro de usted como ser un bautizador, como nosotros tenemos un departamento de bautismos en la central, tenemos un departamento de bautismos y en ese departamento alguien da la enseñanza, alguien da la capacitación y se hace la oración y después está el equipo de los que los sumergen, los sumergidores, los bautizadores, los que los bajan al agua, ¿verdad que sí? Entonces, puede ser que ese equipo de bautizadores, a saber cuántos apóstoles ya hayan bautizado. A saber cuántos hayan bautizado y sin saber que ya estaban bautizando a un apóstol. Yo me acuerdo mucho de mi hermano amado querido, le mando un saludo y un abrazo. Te recordarás de él, pastor de Saúl Arana. Yo me recuerdo, de verdad, hermano, él era un bautizador, le ayudaba al pastor a bautizar. Y yo me recuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia, éramos muy amigos con él, nos tuteábamos, jóvenes éramos y bueno... Y me recuerdo bien cuando nos bautizó a toda la familia. ¿Cuántos éramos, pastor? Pues con nuestros padres 12. 12, mi papá, mi mamá y mis 10 hermanos, 12. Y nos bautizó el brother. Mire, ya ve que por docena es más barato, entonces de una vez, órale para... Pero mire, puede ser que él jamás haya pensado que estaba sumergiendo, bautizando a un apóstol que después el Señor habría de confirmar mi ministerio, ¿verdad? Era un aplauso. Entonces, oiga bien, entonces la segunda característica es estar dispuesto a cumplir con toda justicia. Es decir, un pastor no puede pasar por alto ninguna de las áreas que debe de realizar. No es que diga, él es el pastor, ¿qué importa? Entonces no hay problema, con él no hay ningún problema. Él es el pastor o él va a ser el pastor, no hay problema, podemos brincar esto. No, al contrario. Al contrario, muy bien, como nos escribe aquí de Chiapas Jorge, y dice, o también como los maestros de niños que instruyen a los próximos pastores, profetas, maestros. Claro, qué trabajo más hermoso desarrollan ellos, sin saber que están capacitando a los futuros siervos del Señor, ¿verdad? ¿Quién lo iba a pensar que empezaron ellos enseñándoles un cantito y que grande es el amor de Dios y usted sabe y después al rato así dice el Señor? Sí, qué hermoso. Un saludo, Jorgito, allá un saludo hasta Chiapas. Bueno, entonces la segunda característica, recuerde, no porque tengamos un ministerio, el que sea, no podemos privarnos nosotros, no podemos nosotros, solamente por ser el pastor decir yo no lo hago. Si en la iglesia hay ayuno, el pastor ayuna. Si en la iglesia hay una vigilia, el pastor vigilia. Si en la iglesia hay oración, el pastor ora. Pero no porque diga, no, pues ahí les encargo todo. No. El pastor tiene que decir, cumplamos con toda justicia. Cumplamos con toda justicia. Entonces quiere decir, hermano querido, que nosotros debemos de cumplir. A veces decimos, es que tiene que ser ejemplo. No dice eso la Biblia. No dice que sea ejemplo, dice que cumpla con toda justicia. Que cumpla con lo que es justo. Entonces, mire, número 3. Mateo 9:36 dice, y Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Punto número 3. Tener compasión. Quiero que ponga atención con esto. Hay mucha gente que dice que tiene pasión por las almas. Pero una cosa es tener pasión y una cosa es tener compasión. Una cosa es tener pasión, que las almas y gloria a Dios y vamos a ganar almas, sí, pero no tienes compasión de ellas. Una cosa es pasión y una cosa es compasión, ¿sabe? Hay 3 niveles del dolor que la gente siente. La gente siente dolor en su vida, 3 maneras diferentes. Hay un dolor
hay un dolor por la gente que cuando tú miras a la gente con un dolor y dices voy a hacer misericordia, es el dolor que provoca misericordia. El que tú dices voy a hacer misericordia con él, me duele lo que le está pasando. Hay un segundo dolor que es el dolor que no te hace moverte a misericordia, sino que hay un segundo dolor que te hace tener lástima. Una cosa es la gente que tiene lástima, pero el tener lástima por lo que a alguien le pasa o por lo que alguien necesita, pero no hace nada, esa es lástima. Si tú sientes dolor por la gente pero no haces nada, esa es lástima. Tú no le puedes decir Dios le bendiga sabiendo que tiene una necesidad y sabiendo que tú le puedes aliviar esa necesidad. Eso es lástima. Que veas la necesidad de otro y no le ayudes, teniendo la posibilidad de ayudarle. Necesita, hermano, usted quitar de su vida ese dolor de lástima. Y el tercer dolor es el dolor de la compasión. Cuando uno tiene compasión de la gente, te repito, hay muchos que confunden, yo tengo pasión por las almas, y no, es que te falta pasión, y tienes que ser un apasionado por la palabra, un apasionado por la evangelización. ¿Y cómo no tienes compasión de ver a la gente sin pastor, ver a la gente toda descarriada y sin alimento? Y por eso el Señor Jesús les dijo, dadles de comer, porque yo tengo compasión. Pero a veces, yo conozco personas de verdad. Yo conozco personas que decían que tenían pasión por las almas y esa pasión por evangelizar y gritar, Cristo viene y aleluya, arrepiéntase. Y dicen, tengo pasión por las almas. Sí, ese es un ánimo, estado de ánimo, pero un dolor es tener compasión, buscar qué es lo que necesita para suplirlo. Entonces, ¿sabe? Nosotros tenemos que tener compasión de las ovejas, número 1, que no estén dispersas, número 2, que no estén desamparadas, y número 3, que sepan que hay una mano dispuesta a ayudarle. Porque muchas veces, hermano, muchas veces ya no tenemos tiempo de ayudarle o atender a la gente. Y eso no se debe de perder. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que nosotros al analizar estas características ministeriales, uno debe de saber. Uno debe de saber. Sabe, otro de los puntos que tiene el pastor, dice que estando Jesús en el monte de los olivos, al mirar la ciudad lloró sobre ella y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los apóstoles, apedreas a los apóstoles. Bueno, a los que son enviados, ya luego que me está viendo feo, a los que son enviados, pues, sabe qué terrible es, porque él, mire lo que él dice, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas? ¿Pero qué dice? Pero no quisiste. Quiero que pongas atención con esta cuarta característica. Tener una actitud protectora en juntar, en buscar la unidad.
uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, en el ministerio pastoral, es que muchas veces cuando alguien dice que ya no quiere estar, a veces nosotros tomamos una actitud como de que, bueno, que te vaya bien, ¿verdad? No, pero que no, ya que te vaya bien, ya, vete, no quiere, ya, váyase, váyase, usted ya se fue. No, dice, ¿cuántas veces yo quise juntarte, hermano? Para Jesús era terrible ver la tribu del norte, Judá, con las tribus del sur, separadas, esa división, y ver que cada quien quiere jalar por su lado, ver que cada quien quiere hacer la obra a su manera. ¿Y dónde está la unidad? ¿En dónde está la unidad? Gloria a Dios. Pero a veces como pastores no tenemos nosotros esa característica de protección, de que protejamos la unidad, de que estemos unidos. ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos ni siquiera cuál es esa unidad. Cuando el Señor dijo que estén unidos, que sean uno, en esto los van a conocer en que son uno. Pero ¿sabe qué terrible es, hermano? Que nosotros con toda nuestra liturgia doctrinal, hermano, empezamos a separarnos de los demás. Con toda nuestra liturgia usted dice, yo no me junto con aquellos porque aquellos no tienen esta doctrina que yo tengo. Y como la Biblia dice que si alguno trae otra doctrina no te sientes con él, entonces lo agarramos completamente literal, sin hacer caso de que seamos uno en Cristo y que estemos unidos. Es más fácil decir, no, no es estar de gacho, con no me junto, porque no es así, Pastor Javier. Pero nuestra liturgia doctrinal nos hace no cumplir con el mandamiento. No podemos, sería pecado mortal o venial o a saber de cuáles, pero el tener que ceder tus lineamientos de tu liturgia doctrinal con tal de unirte con tu hermano. ¿Sí estamos aquí? Sí, amén. Sí. ¿Qué hacemos entonces, Pastor Rubencito? Tal vez quitar todo ese tipo de actitudes que rompen, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. Creo que ahí fallamos muchas veces o casi todas en cuanto a tener siempre ese tipo de diferencias. Ese es el problema, Rubencito, ese es el problema que nos lleva a las diferencias, nuestra liturgia doctrinal, hermano querido, pues si tan sencillo es lo que el Señor dijo que tenemos que hacer y punto. Pero mira, veamos la siguiente característica. Mateo 15, 24. ¿Cómo dice, Pastor? Mateo 15, 24. Mira cómo dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siguiente característica de un pastor. Un pastor con el Espíritu, un pastor con la unción, un pastor enviado, grábeselo. Esto es importantísimo. Ese pastor es objetivo, tiene bien definido el objetivo. Mire, como a Jesús le dijeron, Señor Jesús, ¿cómo ves? Mira acá, estas gentes se quieren venir con nosotros. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Uno tiene que ser objetivo. Uno no puede ir improvisando todos los días. Uno no puede ir queriendo todos los días qué va a hacer. ¿Sabe? Una de las cosas que estábamos nosotros platicando con un curso que se va a dar de capacitación con los hermanos allí en Tijuana, con los pastores, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando sale tanta gente que sale deportada de los Estados Unidos, tanta gente que la echan por una causa, por otra causa? Usted sabe todo el rollo, cómo sale toda esa gente que la botan del otro lado de la frontera. Yo le pregunto, si es gente mala porque hizo algo malo, lo deportaron, lo que usted guste. Y si no es, también, pero están todos revueltos. Y yo le pregunto, ¿cómo estarán las iglesias para recibir a esas personas? Bueno, se la voy a poner más fácil. ¿Cómo estaría la iglesia de usted o cómo estaría la iglesia donde yo pastoreo? ¿Cómo estaríamos de preparados para recibir que le dijeran, ¿qué crees? Está desmantelando el cártel de la familia michoacana y se están convirtiendo y todo. ¿Qué hacer para atender a esa gente que viene de ahí? ¿Qué hacer para atender a esa gente que le diga, fíjese, pastor, que yo no puedo ni dormir, no puedo dormir, pastor, yo tanta gente que maté, yo en las noches esto, en las noches lo otro? ¿Qué le diría? No, pues échese una pastilla, tranquilo. ¿O qué le diría? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se ministra? Así es. Entonces es por eso que le digo que él dice, no, yo soy objetivo. Señor, mira, ahí hay una sirofenicia. Tranquilo. Tranquilo, yo no he sido enviado sino a las ovejas. Pero mira la sirofenicia, Señor. Ya con esta le llegamos a los 500, Señor. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Es objetivo al plan que Dios le ha enviado. Es objetivo. ¿Sabe? Hay cosas que a veces a nosotros se nos olvida, que perdemos la objetividad de lo que estamos haciendo. Ahora, déjeme decirle, Juan capítulo 8, verso 28, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que yo nada hago por mí mismo, sino todo lo que me enseñó el Padre, eso es lo que hablo. Ok, quiero que ponga atención. Quiero que ponga atención. El pastor tiene que reconocer que no podemos estar hablando de nosotros mismos. No podemos estar hablando de nosotros mismos. Nosotros necesitamos hablar lo que el Padre nos enseñó. Pero reconocer una paternidad, ¿cómo? ¿Cómo reconocer una paternidad? ¿Cómo se hace para entender que una paternidad, como Pablo lo dijo, pueden tener muchos maestros, pueden tener muchos, pero específicamente, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar específicamente, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Porque uno de los problemas, le repito, ¿sabe, hermano, sabe cuánta gente solo va a la moda? ¿Sabe cuánta gente solo va a la moda hoy? Mire, si hoy está de moda hablar de las lunas rojas, a todo mundo. Si hoy está de moda hablar del terremoto, todo el mundo. Si hoy está de moda hablar de los 70 años de Israel, todo el mundo. Si hoy está de moda, y va pasando eso,
Eso pasa. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. No vino el Señor, no arrebató a nadie, no se desechó a nadie. Aquí seguimos. Pero ahí la pregunta es reconocer. ¿Tendré la humildad de reconocer que estoy hablando de mí y no lo que el Señor me mandó a hablar? Por eso es que es importante. Es importante que uno haya tenido una formación. Pero como le decía hace un momentito, ¿qué pasa con los que hoy están aquí, mañana están acá, pasado están allá, pasado están allá? Es precisamente los que van a la moda. Es que tal ministerio está de moda y todo el mundo. Es que ahora tal ministerio está de moda y todo el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, ponga atención con esto. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es muy importante que nosotros pudiéramos ver que una característica de un pastor, que es un pastor y obispo. La palabra obispo es la palabra como supervisor, ¿verdad? El pastor y supervisor, alguien que superve, alguien que ve más allá. Entonces, ¿qué importancia es que nosotros sepamos que no solamente estamos como pastores, sino además supervisando lo que nosotros hacemos y supervisando lo que se hace? Fíjense que estaba platicando con el buen Davidcito ahí por las redes sociales, platicando de qué es, dice él que siempre le dicen que es judaizar. ¿Qué es judaizar? Porque él les saluda y le dice, claro, se los dice los viernes, Shabbat Shalom. Y que le preguntan, pues, ¿por qué dices así? ¿Por qué no dices Dios le bendiga? ¿O por qué no nomás Shalom, sino ahora ya Shabbat Shalom? Que ¿por qué le dicen eso, no? Entonces, claro que cuando la gente ignora eso, pues sí, obviamente la gente puede incluso hasta incomodarse y la gente puede llegar hasta decirle, te voy a pedir que no me digas así. Pero cuando usted entiende por qué Dios dijo, mire, ponga atención. A ver, tú que te sabes la Escritura, Pastor Javier, ¿cómo dice la Escritura cuando el Señor decidió que ese día se iba a hacer el reposo? ¿Cómo dice? El día sábado lo santificó. Pero no dice sábado, nada más dice que el séptimo día. Dice, y el séptimo día lo bendijo. Y lo santificó. Y lo santificó y revisó todo lo que había hecho. ¿Sí dice o no dice? Podemos leerlo si gusta, no hay ningún problema. Tenga la bondad de ir a Génesis, pastor. Sí. Dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, ponga atención. Entonces, y revisó, esa palabra dice, y reposó. Acuérdese que la palabra shalom es reposo, descanso. Pero cuando se dice Shabbat Shalom, lo que estaba diciendo es que él no solo bendijo, sino que revisó todo lo que había hecho. Entonces, cuando tú le dices a alguien Shabbat Shalom, lo que le está diciendo, revísate lo que hiciste toda la semana.
Revisa cómo hiciste toda la semana, revisa cómo actuaste toda la semana. Revísalo. Revisa lo que hiciste, revisa qué realizaste durante toda la semana. Pero no es que ya te esté judaizando, ni que cuando él te dice Shabbat Shalom, tú le dices Baruch Hashem Adonai. No, si no se trata de jugar esgrima, no. Pero bueno, entonces sabe que uno tiene que ser un supervisor, un pastor supervisa lo que está haciendo. Y yo quiero decirle algo, ¿cada cuándo supervisamos lo que estamos haciendo como pastores? Cada cuándo supervisamos nuestro trabajo pastoral. Para que nosotros podamos ver si seguimos adelante o es necesario hacer un alto y corregir. Si usted y yo supervisamos lo que hacemos, escuche esto, si usted y yo revisamos lo que hacemos un día no muy lejano, como dice Mateo 25, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Solamente el que supervisa lo que está haciendo, el que supervisa quién se va, quién regresa, quién permanece, solo ese podrá separar, podrá apartar cabritos de ovejas, podrá saber qué cabrito tiene y qué oveja tiene. Así de que le podrá decir, Pastor Javier, qué cabrito tiene. Amén, amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos prontamente por allá. Un saludo, un abrazote para todos. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho.